en pleno corazón de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa ardía bajo el fuego nazi y millones de judíos enfrentaban el horror del Holocausto, España mantenía oficialmente una posición de neutralidad que ocultaba una de las operaciones humanitarias más extraordinarias y menos conocidas del conflicto, mientras Franco proclamaba su simpatía ideológica con las potencias del Eje. En las sombras de su régimen se gestaba una red clandestina que salvaría a miles de refugiados, judíos de una muerte segura en los campos de concentración. La historia comienza en 1940, cuando Francia cayó bajo la bota alemana y miles de refugiados se agolpaban en la frontera pirenaica buscando desesperadamente una vía de escape. Entre ellos, numerosas familias judías huían del avance implacable de las SS y la Gestapo. España se convirtió entonces en el último corredor de esperanza hacia Portugal y, desde allí, hacia la libertad en América o Palestina. Lo que pocos saben es que Franco, aquel dictador que había llegado al poder con ayuda de Hitler y Mussolini, autorizó secretamente el paso de refugiados judíos por territorio español. Esta decisión contradictoria se explica por una mezcla de pragmatismo político, presión diplomática internacional y la acción decidida de algunos diplomáticos españoles, que actuaron más allá de las órdenes oficiales. Ángel Sanz Briz, el cónsul español en Budapest, se convertiría en uno de los héroes más destacados de esta operación clandestina. Durante los últimos meses de la guerra, cuando los nazis aceleraban la deportación de judíos húngaros a Auschwitz, Sanz Briz emitió miles de pasaportes y documentos de protección españoles a judíos que no tenían ninguna conexión real con España. Utilizó una interpretación creativa de un decreto franquista que permitía proteger a judíos sefardíes, descendientes de aquellos que habían sido expulsados de España en 1492. Sanz Briz estableció casas de protección en Budapest, donde albergó a cientos de refugiados bajo la bandera española. Cuando los nazis le ordenaron limitar su acción a 200 certificados, él simplemente comenzó a numerar los documentos con subdivisiones. El certificado número 1 se convertía en 1A, 1B, 1C y así sucesivamente. Con esta ingeniosa estrategia logró multiplicar el número de personas protegidas sin violar técnicamente la orden alemana. Pero la red española de salvamento no se limitaba a Budapest. En Francia, diplomáticos como Eduardo Proper de Callejón distribuyeron miles de visados de tránsito que permitieron a refugiados judíos cruzar España hacia Portugal. Proper trabajaba incansablemente en el consulado de Burdeos, llegando a firmar hasta 2.500 visados en un solo mes durante el verano de 1940, cuando las tropas alemanas avanzaban hacia el sur de Francia. El consulado español en París también jugó un papel crucial bajo la dirección de Bernardo Rollin de Miota, quien protegió a numerosos judíos franceses proporcionándoles documentación que los identificaba como ciudadanos españoles. Estos diplomáticos arriesgaban sus carreras y potencialmente sus vidas al desafiar las directrices más restrictivas que llegaban desde Madrid y al enfrentarse a la presión constante de las autoridades alemanas. Los trenes que cruzaban España desde Francia hasta Portugal transportaban esta esperanza sobre rieles. Aunque no existía un tren secreto específico de Franco, la red ferroviaria española se convirtió en el canal por el cual miles de refugiados atravesaban la península rumbo a la salvación. Las autoridades españolas, con conocimiento tácito del régimen, permitían estos tránsitos mientras mantenían públicamente su retórica pro-eje. La frontera franco-española se convirtió en un punto de tensión constante. Miles de refugiados la cruzaban clandestinamente por los pasos de montaña de los Pirineos, arriesgando sus vidas en el proceso. Muchos morían de frío o agotamiento en el intento. Los que lograban llegar a territorio español enfrentaban la incertidumbre de ser detenidos y enviados a campos de internamiento, pero también la posibilidad de continuar su viaje hacia la libertad. España estableció varios campos de internamiento para refugiados, siendo el de Miranda de Ebro el más conocido. Las condiciones allí eran duras, pero incomparables con los campos de exterminio nazis. La mayoría de los internados judíos eran eventualmente liberados después de semanas o meses, especialmente si conseguían documentación que les permitiera continuar hacia Portugal o el norte de África. La presión internacional jugó un papel fundamental en la política española hacia los refugiados judíos. Estados Unidos y Gran Bretaña ejercían influencia diplomática sobre Franco, quien necesitaba mantener canales abiertos con los aliados mientras se equilibraba. Su relación con las potencias del Eje
El dictador español jugaba un juego peligroso de ambigüedad estratégica que, paradójicamente, salvó vidas. Las organizaciones judías internacionales también trabajaban incansablemente para facilitar el rescate. El Joint Distribution Committee proporcionaba fondos para sobornos, transporte y manutención de refugiados en territorio español. Estas organizaciones coordinaban con diplomáticos españoles comprensivos y con redes de contrabandistas que guiaban a los fugitivos por las montañas. En Marruecos español, otro capítulo menos conocido de esta historia, se desarrollaba a pesar de estar bajo control del régimen franquista. Las comunidades judías marroquíes fueron en gran medida protegidas de las leyes raciales que se aplicaban en la Francia de Vichy. El alto comisario español en Marruecos resistió las presiones para implementar medidas antisemitas, argumentando que los judíos marroquíes eran súbditos españoles y no podían ser tratados como ciudadanos de segunda clase. La comunidad sefardí de los Balcanes también se benefició de la intervención española en Grecia y Yugoslavia. Diplomáticos españoles extendieron protección a judíos que podían demostrar ascendencia sefardí, aunque los criterios eran interpretados con considerable flexibilidad. Certificados de origen español, algunos auténticos y otros fabricados, se convirtieron en pasaportes hacia la supervivencia. En total se estima que entre 20.000 y 35.000 judíos lograron salvarse gracias a la intervención directa o indirecta de España durante la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra puede parecer modesta, comparada con los 6 millones que perecieron en el Holocausto, pero representa miles de vidas, miles de familias que continuaron existiendo porque algunos hombres decidieron actuar según su conciencia. La motivación de Franco para permitir estos rescates sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Algunos argumentan que fue puro cálculo político, un intento de mejorar la imagen internacional de España y mantener opciones abiertas con los aliados cuando la victoria nazi comenzó a parecer menos segura. Otros señalan elementos de convicción religiosa católica o un cierto sentido de responsabilidad histórica hacia los judíos sefardíes. Lo que resulta indiscutible es que sin la actuación de esos diplomáticos españoles que eligieron interpretar sus órdenes con humanidad, miles de personas habrían perecido. Hombres como Sans Brice, Proper de Callejón y otros menos conocidos actuaron movidos por un imperativo moral que trascendía las directrices políticas del momento. La historia de estos rescates permaneció en gran medida oculta durante décadas. El régimen franquista no tenía interés en promocionar una narrativa que contradecía su imagen de aliado ideológico del fascismo. Después de la guerra, en el contexto de la Guerra Fría, Franco buscó rehabilitar su imagen ante Occidente. Pero incluso entonces estos episodios humanitarios fueron poco difundidos. Solo en décadas recientes, con la apertura de archivos y el trabajo de historiadores independientes, ha comenzado a emerger la verdadera dimensión de estas operaciones de rescate. El reconocimiento internacional llegó tarde, pero significativo. Sans Brice fue reconocido como justo entre las naciones por Yad Vashem en 1991, décadas después de su muerte. Otros diplomáticos españoles han recibido reconocimientos similares en años posteriores. La paradoja española durante la Segunda Guerra Mundial refleja las complejidades morales de aquel periodo oscuro. Un régimen autoritario que compartía muchos elementos ideológicos con el nazismo permitió, aunque fuera de manera limitada y ambigua, que miles de víctimas de ese mismo nazismo encontraran refugio temporal o permanente. Esta contradicción nos recuerda que, incluso en los contextos más sombríos, espacios para la acción humanitaria pueden existir. Los supervivientes y sus descendientes guardan memoria agradecida de aquellos diplomáticos españoles que les salvaron la vida. En Israel, comunidades de judíos sefardíes mantienen viva la memoria de Sans Brice y otros héroes españoles. Sus historias se transmiten de generación en generación como testimonio de que la bondad individual puede prevalecer incluso en medio de la barbarie colectiva. Esta historia también plantea preguntas incómodas sobre lo que España podría haber hecho si hubiera adoptado una postura más decidida en favor de los refugiados. Si miles fueron salvados con una política ambigua y restrictiva, ¿cuántos más habrían sobrevivido con una política de puertas abiertas? Sin embargo, es importante contextualizar estas cuestiones en la realidad de un país devastado por su propia guerra civil, económicamente arruinado y bajo la amenaza constante de invasión alemana. El legado de estos rescates trasciende los números y las estadísticas. Cada vida salvada representaba mundos enteros de posibilidades futuras.
familias que pudieron continuar, conocimientos y talentos que no se perdieron en los hornos crematorios. Entre los refugiados que pasaron por España había científicos, artistas, pensadores y gente común cuyas contribuciones a la humanidad se habrían perdido para siempre. La lección fundamental de esta historia olvidada es que los actos individuales de coraje y humanidad importan, incluso cuando parecen gotas en un océano de horror. Cada diplomático que falsificó un documento, cada guardia fronterizo que miró hacia otro lado, cada ciudadano español que ofreció refugio temporal a un fugitivo, contribuyó a salvar vidas que de otro modo se habrían perdido. En un mundo que sigue enfrentando crisis humanitarias y refugiados desesperados, la historia de los trenes españoles que cruzaban hacia Portugal cargados de esperanza judía nos recuerda la importancia de mantener abiertas las vías de escape para quienes huyen de la persecución. Nos enseña que las políticas oficiales no siempre reflejan las acciones concretas y que dentro de los sistemas más rígidos siempre existen individuos capaces de elegir la compasión sobre la obediencia ciega.